Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo están? Hola, profe. Bien, bueno, estábamos ahí intentando, hoy que podía conectarme a las 19, al final terminamos conectándonos 19:10 de nuevo, porque bueno, no sabía que habían cambiado, que esta semana habían cambiado el link, así que yo estaba intentando con el link que tenía, por ahí seguramente habían enviado al grupo, pero bueno, yo por ahí no lo habría visto. Em, Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bien, bien, todo bien. Parece Bien, que bien. haría un montón que no nos vemos, ¿no? Porque, bueno, han pasado los días. Eh, bueno, hoy vamos a comenzar la clase con un repaso de la clase anterior, como siempre, vamos a hacer un breve repaso, vamos a aclarar algunas dudas, algunas consultas y ya después comenzamos con la clase número 11. ¿Qué tenemos por acá? Ahora vamos a compartir pantalla, ¿sí? Profe, Sí, usted sabe que yo, Mili, le hablo. Usted sabe que se me pasó a hacer la actividad y me dice que está cerrada. ¿Cómo era que era? Tengo que esperar, ¿verdad? la actividad 10. Sí, Exacto. la actividad 10 no es obligatoria, era la 9 obligatoria. Eh, Está como no obligatoria la 10, Ah, si no me bueno. equivoco. Las que son obligatorias son las de cierre de módulo, así que no, no hay ningún problema. Eh, Sí, esas Bueno. no las liberamos. Lo que sí liberamos son las actividades obligatorias que son las de cierre de módulo. Ese fue el cambio de este año. Así que bueno, no va a haber inconveniente. Listo. Eh, Gracias. no, esa no se libera, no se abre. Bueno, si no me equivoco, nos quedan una o dos clases más de este módulo. Ahí les voy a compartir pantalla. De este módulo 3, eh, donde bueno, tenemos un poco más de prácticas de margen bruto agropecuario, ¿sí? Seguimos profundizando costos y después vamos a empezar ya para los módulos siguientes, tenemos margen bruto ganadero, empezamos a ver tableros de comando, algunos otros indicadores más también, ¿sí? Eso es un poquito lo que vamos a ir viendo. Estoy buscando. Bueno, ahí está. Vamos entonces a comenzar con la clase, repaso de la clase 10. Y me dicen si lo están viendo. Ahí está. Bien. Que seguimos, como decíamos, con la misma unidad. Los costos agrarios y sus aplicaciones, ¿sí? Para repasar un poquito, aclarar algunas dudas, ¿sí? Saludamos Profe, a ya está los que la escribían clase. en el chat también. ¿Sí? ¿Cómo? Profe, la clase 11 ya está cargada también en el Sí, 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 campus. sí. Sí, está Ah, cargada. Está cargada, está cargada. Eh, bueno, gracias. Bien, vamos a hacer un breve repaso entonces de esto. Ustedes me van a ir frenando, me van a ir
haciendo alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado, alguna duda también que tengan por ahí de la actividad número 10, algo que les haya quedado por ahí en el tintero, que les haya o costado, que por ahí haya costado entender. Me van diciendo, me van frenando. Después en la clase 11 vamos a seguir un poquito con esto y y van a pensar ustedes en una parte de clasificación de costos, un cachito los voy a hacer trabajar, más que nada compartir lo que vamos viendo para, bueno, poder justamente eso, ¿no? De poder aplicarlo. Teníamos en los costos agrarios y sus aplicaciones en este módulo 3 costos unitarios, costos y beneficios de la contabilidad de costos, ¿no? Un poco las ventajas y el porqué, ¿no? De la contabilidad, de la clasificación, de registrar. La contabilidad de costos, ¿cuál es la función o la utilidad, ¿no? O el aporte de la contabilidad de costos en los distintos niveles, ¿sí? Que hablábamos de los niveles eh, estratégico, táctico y operativo, ¿sí? Y si en los distintos niveles operativos, lo que hace la contabilidad de costos ayuda a la administración con información detallada para la planeación, evaluación y control, ¿no? Planeación, estas son conceptos importantes, también planeación, evaluación y control, ¿no? ¿Qué se va a hacer a futuro? Planear qué se va a hacer, cómo se va a hacer, ¿sí? Poder evaluar, ¿sí? Sería la evaluación, poder ver si lo que se está haciendo es como lo planeado, como lo esperado, ¿sí? Cómo son esos resultados y controlar, poder llegar a tomar decisiones, a mejorar, ¿sí? A hacer la acción correctiva, ¿sí? Se produce una retroalimentación, ¿no? Entonces, la información de la contabilidad es fundamental, ¿no? Porque teniendo esos costos, puedo decir, bueno, los costos están siendo muy altos para esta actividad, no está conviniendo, los márgenes son bajos, por ejemplo, ¿no? Se pueden optimizar, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros ponemos el punto. Por eso, planeación, evaluación y control. Planificar para, bueno, teniendo en cuenta los costos, podemos ver a futuro eh, un proyecto, ¿sí? O la actividad que vamos haciendo, o en el caso de la empresa agropecuaria, prepararnos para la campaña, cómo la vamos a abordar, cuáles son las decisiones, en base a la información que tenemos que sale de esa contabilidad de costos, ¿no? Ese registrar, ordenar los costos. Bien, dice, apoyando a la gerencia con la información fiable y pertinente para su gestión con personas y entidades ajenas a la empresa. Una de los aportes, ventajas importantes que tiene la contabilidad de costos es teniendo registros transparentes, ordenados, pueden servir para posibles inversores, por ejemplo, ¿sí? Socios, eh, si necesitamos financiamiento, una empresa que está ordenada, que sus costos están optimizados, podríamos decir, ¿sí? Entonces, se puede confiar en esa empresa, en invertir, en otorgar un crédito, ¿sí? Por eso es importante. Y por supuesto, a la hora de nosotros endeudarnos, ¿sí? Endeudarse no es malo. Por ahí está visto en el común de la gente que el endeudarse es malo, estar endeudado es malo y en realidad no es así. Eh, sí, muchas veces incluso conviene endeudarse
antes que pagar, que desembolsar todo el dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay veces que endeudarse no es malo, ¿sí? Bueno, para poder tomar esos créditos, por ejemplo, es importante tener la contabilidad de costos. Dice, facilitando la información necesaria para la elaboración de presupuestos, entre otros, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, un presupuesto financiero, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los costos, los egresos que vamos a tener en los determinados meses? ¿Sí? Tenemos que saber cuándo se van a necesitar distintos laboreos, distintos trabajos, adquirir productos o contratar servicios, ¿sí? En qué meses del año, por ejemplo, ¿sí? Eso es fundamental, ¿no? O, bueno, para ustedes, pues, digo, bueno, a ver con el sueldo, ¿cómo me hago el presupuesto financiero? ¿Sí? Digo, bueno, ¿qué costos voy a tener? ¿Cuándo tengo que pagar esto? ¿Cuándo tengo que pagar el otro? Bueno, y de ahí voy a ver cuánto me va a sobrar, cuánto me va a quedar para destinarlo en lo que quieran, lo que necesiten. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, las empresas deben saber en qué momentos van a tener determinados egresos, ¿sí? Gastos. Después veremos, también hablaremos un poquito de los criterios de lo devengado, de lo percibido. No sé si por ahí alguno ha oído hablar de devengado, percibido. Ya lo iremos profundizando también. Eh, a ver, acá el mensajito. En la contabilidad, sí, sí, ahí Majo dice que sí que lo ha escuchado. Bueno, bien, Majo. A ver, más o menos, ¿qué idea o de percibido, de devengado tienen? Pueden abrir los micrófonos si quieren, ¿sí? A ver qué les parece, que puede ser percibido, devengado, ya sea en un servicio, en un gasto de, de la compra de un producto, ¿sí? En alquileres. ¿Lo de percibido tiene relación con los ingresos brutos? Lo percibido para el futuro. Muy bien, exactamente, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de lo percibido, percibir, ¿no? Ya sea o obtener o, ¿sí? O dar o pagar, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo puede ser alquiler, un alquiler que se paga por adelantado. Vamos a suponer, ¿no? Entonces nosotros, ni bien ingresamos, pagamos el alquiler, pagamos de todo ese mes que vamos a estar, ¿no? O sea, se va a pagar del mes que vamos a estar, recién arranca junio, ¿sí? Entonces pagamos el alquiler de junio, ¿sí? Entonces serían alquileres pagados por adelantados. Lo que se va a ir devengando, podemos decir, es el uso de ya sea un local, ¿sí? El alquiler de un local, de una casa, de un campo, de lo que sea, ¿no? Entonces nosotros ya lo pagamos y todavía no lo usamos todo el mes, ¿no? Entonces podemos decir que lo vamos a ir devengando, ¿sí? O al revés, ¿sí? Fíjense, nosotros pagamos cuando se dice de pagar a mes vencido, ¿sí? Por ejemplo, a mes vencido la luz, ¿sí? La luz eléctrica, ¿sí? Que se paga a mes vencido. Estamos pagando, si no me equivoco, en junio, bueno, creo que vienen cada 2 meses, no sé, según la empresa, ¿no? De sus ciudades, ¿no? Pero supongamos que entonces pagamos ahora en junio lo que gastamos en mayo, ¿sí? Entonces, al pagar a mes vencido,
nosotros lo que podemos hacer es ir devengando, ¿sí? Teniendo en cuenta, aunque todavía no lo pagamos, teniendo en cuenta, supongamos, en junio, ¿sí? Lo que vamos a pagar a fin de mes o a principio del mes que viene, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Los sueldos también son a mes vencido. Bien. Entonces nosotros ya estamos consumiendo, la luz ya la estamos consumiendo. La estamos consumiendo, pero la vamos a pagar recién el mes que viene. Bueno, tenemos que tener en cuenta. Entonces, por ahí, por eso decimos que lo devengamos, ¿sí? Lo devengamos, ya lo tenemos en cuenta. O ya lo descontamos para la contabilidad, lo registramos. ¿Quedó más o menos? Sí, sí, profe. Perfecto, buenísimo. Otro de los conceptos que lo teníamos ahí en el glosario también era los costos unitarios. Eh, Qué bueno, es un concepto, una herramienta muy importante poder calcular el costo unitario de, por ejemplo, cuánto me cuesta sembrar la hectárea, cuánto me cuesta sembrar una hectárea, o si lo veo desde el producto, digo, bueno, ¿cuánto me costó la tonelada, ¿sí? O el quintal de el maíz que coseché, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta obtener un ternero? ¿Sí? En una fábrica, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es el costo? Ya sean costos fijo, variable, costo total, ¿sí? Serían costos. Creo que en la clase anterior vimos los costos medios, ¿sí? Los costos medios podríamos decir que son los costos unitarios, el costo medio total, ¿no? El total de los costos dividido la cantidad de producto, ¿sí? Que obtenemos, que producimos, ¿sí? Vamos a ir al ejemplo de la panadería, como que a veces lo usamos, ¿no? No sé mucho de panadería, pero lo usamos, es bastante común el ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, se producen 1000 kilos de pan por mes, 1000 kilos de pan, ¿no? Entonces, al fin de ese mes, todos los costos que tuvo esa panadería, ya sea costos, si los clasificamos en fijos o variables, o si los clasificamos en costos directos o indirectos, ¿sí? El total de los costos, ¿sí? El total de esos costos dividido esos 1000 kilos de pan que produjo por mes, ¿no? Entonces ahí podemos decir, bueno, eh, el costo medio total del kilo de pan, ¿sí? Es tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese sería uno de los cálculos. Hay muchas formas de calcularlo, ¿no? Si lo vemos desde el de costo variable, sería, bueno, el total de los costos variables dividido el total de las cantidades, ¿sí? Total de los kilogramos. Ahí voy a poder sacar ese costo. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta, así como hablaba de la panadería como ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta de, bueno, si se realizan otras actividades, se obtienen otros productos o no. Entonces, importante ahí tener en cuenta, ¿no? Porque puedo estar asignando un costo que es de otro producto a el pan, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta.
Y bueno, esta herramienta me va a servir para también saber, bueno, está costando mucho, poco, está bien, eh, es optimizado ese costo, conviene, estoy siendo eficiente en la producción, en la obtención de ese producto o en la venta de ese producto. Ah, y vi que tenían unos mensajitos. Estamos, sí, es la clase número 10. Clase número 10 y estamos en la página 4. Y la compañera que preguntaba, gracias. ¿Sí? Entonces, un breve repaso, aprovechando porque como estamos con el mismo tema. Y acá hay algo que habíamos subrayado en la clase anterior también, ¿no? Costos y beneficios de la contabilidad de costos. El gran desafío para el empresario, este era un punto de la actividad, o administrador, es el de decidir cuál es la información o cuál información, tipo de costo e indicadores son de importancia para su negocio, ¿sí? ¿Cuál es información relevante, ¿sí? ¿Cuál es importante y merece ser registrada, procesada, ordenada, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos importantes. ¿Cuál es la información que realmente es necesaria, que realmente sirve? Dice, se debe estar evaluando los costos de hacer algo y los beneficios obtenidos o potenciales que puede aportar ese algo, ¿no? Entonces, Eh, sí, a ver, si recolectar una determinada información me cuesta mucho, ¿sí? Más de lo que realmente me va a generar y por ahí no va a convenir, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Evaluar los costos de hacer algo y los beneficios obtenidos o potenciales, ¿sí? De obtener un determinado producto, por ejemplo, el costo o un trabajo o una instalación para una actividad productiva, ¿sí? Y si realmente esa actividad me lo va a amortizar, podemos decir, me lo va a, cuando decimos amortizar desde la parte de la financiera, ¿no? Me lo va a devolver a eso, ¿no? Entonces hay que saber si conviene o no, ¿no? Así como decíamos, bueno, me conviene, por ejemplo, cultivar el maíz o me conviene comprarlo, ¿sí? Eso es también una de los puntos a tener en cuenta. Muchas veces pasa, por ejemplo, en el... no sé si alguno se dedica a la apicultura, justo acá está la espomiel en azul. Que bueno, tienen que tener entre el costo del azúcar y el costo de la miel y que los precios y las relaciones algunos años han variado mucho entre sí y a veces el azúcar está muy cara, entonces ¿qué pasa? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Conviene extraerle? ¿Conviene dejarle miel para que, para que se alimenten en vez de comprar azúcar que voy a estar gastando más? Bueno, ¿no? Según cómo están los precios, cómo están las relaciones, entonces para eso se piensa, se toman las decisiones, ¿no? Uno de esos los puntos. Otro de los puntos puede ser, bueno, por ejemplo, un cultivo que viene muy mal en el rendimiento esperado, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta
Cuando está muy, pero muy mal, digo, bueno, ¿conviene realmente cosecharlo? ¿Conviene comerlo en pie? ¿Sí? Ese costo, ¿sí? Comparar esos costos, ¿sí? Que hay veces que decir, bueno, se va a perder, pero eh, lo que puedo hacer a veces es reducir esas pérdidas, ¿no? Entonces, no siempre se va a ganar. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Siempre nos estamos arriesgando. Eh, Hay actividades que son más riesgosas que otras, algunas tienen mayor rentabilidad que otras, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta un poco eso a la hora de tomar las decisiones. Y para eso es fundamental poder tener la información, y los costos es una de ellas. Alguno de los centros de costo de producción dice que esté dando pérdida o bien algún centro de costos intermedio arroja indicadores de gestión deficiente, ¿no? Dice para su promedio, dice que está influyendo negativamente en las utilidades finales. Bueno, ¿qué quiere decir acá? Que puedo tener algunos indicadores, ¿sí? Indicadores de, bueno, cómo están los costos variables, cómo están los costos fijos o cómo es el costo de una determinada actividad, ¿sí? Con respecto a otra o con respecto al ingreso o el margen, ¿sí? De esa actividad. Y ahí puedo decir, bueno, estoy teniendo mucha pérdida en una actividad y en las otras estoy castigando a las otras con las que estoy siendo eficiente. Entonces, bueno, voy a tener que dejar de hacer esa actividad que me está acarreando muchas pérdidas o reducir las pérdidas o hacerla menos, ¿no? Y apostar un poco más en la otra, ¿no? Bueno, para eso también tenemos esta herramienta. La estructuración de los costos, dice, de las empresas de todos los sectores, ¿sí? Hablamos de una empresa industrial, hablamos de una empresa agropecuaria, ¿sí? Teniendo distintos sectores, poder tener en cuenta los sectores así como si fueran empresas separadas, podríamos decir, ¿no? Para ver cuán eficiente es ese sector, ¿sí? Entonces, poder tener la estructura de costos de cada sector, por ejemplo, ¿sí? O de cada actividad. ¿Para qué? Bueno, para facilitar las decisiones, ¿sí? En cuanto a si hay que hacer algún cambio, alguna medida de control, ¿sí? Alguna acción. Y acá habíamos visto algunas definiciones de costos, ¿sí? Frank R. dice que es la suma de los valores de los bienes y servicios insumidos en un proceso productivo, ¿sí? Hablábamos de bienes, ¿sí? El bien, cuando es que es un producto, ¿no? Eh, y que es para nosotros puede ser materia prima. El servicio, que puede ser el trabajo de una persona, por ejemplo, ¿sí? Trabajo de un contratista, si servicio de un contratista, por ejemplo. Bueno, todo lo necesario para la obtención de un producto. Foulon dice, es la expresión en dinero de todo lo que debemos hacer para atraer y mantener a los factores de la producción hacia y en una actividad determinada. Bueno, esto es importante también cuando hablamos factores de producción, de atraer, de mantener, y también estamos hablando de el factor trabajo, ¿no? Porque si el salario eh, no es alentador, si no motiva, no es bueno, si las instalaciones de trabajo no son buenas, y el ambiente de trabajo no es bueno, entonces, y por ahí los empleados sí, se van a ir a otra empresa. Entonces, por eso habla también de atraer y mantener, ¿sí? Lo mismo, bueno, yo voy a contratar a contratar un determinado servicio, bueno, pagando según
lo que diga el mercado o acordando el precio con el contratista, por ejemplo, ¿sí? Y cumpliendo justamente para poder traerlo, para que se interese en venir a hacernos el trabajo. Lo mismo el caso de la compra de cualquier otro bien, insumo, ¿sí? Eh, si somos cumplidores, ¿sí? ¿No? El proveedor no va a querer vendernos, ¿sí? Entonces, un poco eso, ¿no? Eh, Se entiende por costo a la valoración económica, dice, de la totalidad de los recursos sacrificados o dejados de percibir. ¿Sí? Acá cuando dice dejados de percibir, porque también tiene en cuenta el costo de oportunidad. Dice para la obtención de un fin productivo. Y acá veíamos los insumos, ¿sí? Que dentro de los insumos teníamos los productos, los bienes y servicios. Los bienes y servicios, ¿sí? Al respecto del concepto de insumo, dice, se puede afirmar que todos los bienes y servicios, que lo son todos los bienes y servicios para producir, para obtener un producto. Dice, en toda determinación de costo es fundamental conocer qué insumos intervienen. Los insumos se clasifican en bienes y servicios. A su vez, los bienes se dividen en durables y no durables. Bueno, nosotros hicimos algún ejercicio de calcular costos en agricultura y teníamos que hacer la listita. Bueno, cuáles eran los bienes y los servicios, los que necesitábamos, ¿no? Cuáles y cuánto de cada uno, para poder estimar luego los costos, costos que vamos a tener. Acá tenemos esta clasificación que habíamos visto: insumos, bienes por un lado, servicios por el otro, ¿sí? Y dentro de los bienes teníamos los durables y los no durables, que acá teníamos la clasificación. Dice, se denomina bien a toda cosa capaz de satisfacer una necesidad humana y se distingue entre los bienes libres. Teníamos bienes libres y bienes económicos. Los libres, los abundantes, ¿sí? De apropiación, dice, por parte de las personas, y que se encuentran en cantidad ilimitada, ¿no? Que hay mucho, como el aire, por ejemplo, ¿sí? Y los bienes económicos o escasos, susceptibles a la apropiación. Las principales características de un bien económico son eh, teníamos capacidad de satisfacer necesidades, ¿sí? La escasez y la accesibilidad. Entonces, bueno, que realmente sea necesario para alguien, que pueda brindarle una utilidad a alguien. La escasez de que, bueno, no son abundantes, ¿sí? Son limitados en este caso. Ahí había una de las preguntas también, ¿no? Que podían confundir entre limitado y ilimitado, ¿sí? Eh, y que puedan ser apropiables, ¿no? Que alguien pueda extraerlo, obtenerlo e incluso tener el título de dueño para poder venderlo, poder transferirlo, etcétera. ¿Eh? Dice los bienes económicos. Hablamos de riqueza, dice, dentro de los bienes económicos debe hacerse una importante distinción. Por un lado, los bienes primarios o los primitivos, proporcionados por la naturaleza, ¿no? De los recursos naturales al hombre, dice, por ejemplo, la tierra, mientras que por el otro lado se observan el capital, constituido por bienes económicos producidos por el trabajo, ¿sí? El hombre con la ayuda de la naturaleza, acumulados por el ahorro, ¿sí? Y que pueden ser destinados a producir otros bienes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bienes de capital, ¿sí? ¿Qué ejemplos podríamos tener de bienes de capital? A ver si alguno ahí quiere aportar. Por acá tenemos en el chat.
Bueno, gracias a la compañera que estaba saludando. Gracias, Pamela. Bueno, ¿Podría ser alguna vaca, o sea, algún muy, animal pero que se muy precie para la bien, venta? exactamente, ¿sí? Perfecto. Una vaca, sin dudas, es un bien de capital porque me va a producir otro bien, ¿sí? Que es el ternero. Eh, Por ahí, si profundizamos un poco más, y hay una clasificación entre bienes de capital y bienes de cambio, y la contabilidad tiene como bienes de cambio a la vaca, porque, bueno, se va a vender, si bien es un bien de capital, porque me va a producir, me va a producir un ternero, me va a producir otro bien, también, sí, esto vale aclararlo, ¿no? También la vaca es un bien de cambio, ¿no? Que se produce, se vende. Bien de cambio es cuando es vendible, ¿no? Es una venta continua. Eh, y hay que tener en cuenta, bueno, por ejemplo, si es vacas de pedigre, yo que compro y no son de reposición propia, ¿no? Sino que las compro, después las vendo al valor residual, como veíamos en amortizaciones, ¿sí? Cuando ya está amortizada, ¿sí? Bien, o el toro, lo mismo, ¿sí? Y la vaca cuando es de reposición propia, yo voy dejando terneras para reposición y todos los años voy vendiendo vacas y voy dejando terneras para reponer esas que voy vendiendo, ¿no? Y por eso a veces está como bien de cambio. Pero sí, sin dudas, en este caso es un bien de capital porque me sirve para producir otros bienes. La semilla también, profe, puede ser. ¿Cuál? Semilla. Eh, la semilla me va a servir me va a servir para producir otro bien. Sí, la semilla me va a servir para producir una planta que después me va a dar un grano, o que va a poder ser una semilla, pero quizá de una menor calidad, ¿no? De una calidad distinta, pero yo lo sacrifico directamente, ya no puedo volver a tener esa semilla, esa misma semilla, ¿sí? Entonces, en este caso, lo tengo como un insumo, ¿no? ¿Sí? Como un insumo, la semilla. Pero sí voy a poder tener otros bienes como, por ejemplo, herramientas que son de Sí, profe. capital. Una sembradora, cosechadora, pulverizadora. Muy, pero muy bien, ¿sí? Acá me decían herramientas también, maquinarias, bien, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Tienen una amortización, muy, pero muy bien, ¿sí? Bien. Y de acá surge la clasificación entre tierra y capital. Dice que junto con el trabajo constituyen los tres factores clásicos de la producción, ¿no? Tierra, trabajo y capital. Eh, Nos quedan unas páginas cortito, ¿sí? A las 8 hacemos un breve recreito. Así que vamos a terminar bien con esto. Los servicios, dice, cosas inmateriales capaces de satisfacer una necesidad humana. ¿Qué servicios podemos tener en el sector? A ver, en el sector agropecuario. Profe, ese día habíamos hablado de los ejemplos, el transporte, el seguro. Bien, muy Habíamos bien. dicho de ejemplo. Sí. ¿Qué más? A ver. Eh,
si hay que hacer una cesárea a la vaca, por ejemplo, ¿a quién llamamos? Veterinario. Veterinario. Bueno, exactamente, también es un servicio, ¿sí? Ah, Bien, ¿sí? Fíjense, es un trabajador, sí, trabaja, por supuesto, pero no es podemos decir que no tiene, pueden haber casos que sí, ¿no? Que tenga un salario eh, mensual, ¿sí? Pero, bueno, puede ser que en la mayoría de los casos se les pagan los honorarios por realizar determinados trabajos, ¿no? Sí, un profesional, como dice acá, ¿sí? Entonces contratamos un servicio, ¿sí? Bien. ¿Y hay también servicios? por ¿Cómo? ahí cuando que cuando se contratan por ahí para el tema de la siembra o algo que se contratan, digamos, a Un personas que hagan contratista, eso también. contratistas rurales. Que tengan contratistas Exactamente, rurales. muy bien. Contratistas rurales, Sí, eso iba a decir, no me también es salía. un servicio, sí, exactamente, ¿sí? Internet es un servicio. Bueno, y acá hablaba de tres conceptos importantes: la valoración económica, los recursos sacrificados y el fin productivo. Esto ya dimos los ejemplos, ya los repasamos también, ¿sí? Hablamos de valoración económica. El concepto de valoración económica hace referencia al valor monetario, contable o de mercado. Dice, de todos y cada uno de los recursos y valores que se consumen en el desarrollo de un fin productivo, aunque no constituyan una erogación de dinero, ¿no? Como habíamos hablado también, un trabajo, si trabaja el productor, que no le paga a nadie, o trabaja con su familia, ¿no? Entonces ese trabajo también hay que tenerlo en cuenta, aunque no le estemos pagando. Aunque él mismo nos esté pagando, podemos decir, ¿no? Eh, Concepto de valoración económica, dice ejemplos comunes de estos recursos en la empresa agrícola pueden ser el pago de los jornales de mano de obra, los insumos eh, materiales aplicados para el desarrollo de un cultivo y en los cuales, dice, se produce efectivamente una erogación de dinero. Entonces teníamos los que no hay erogación de dinero y los que hay existe erogación de dinero, ¿no? Erogación que le pagamos a alguien. Eh, Dice, es posible que otros recursos se consuman en el desarrollo de los trabajos y que no necesariamente constituyan erogación de dinero. Dice, en este caso, estos recursos se deben valorar para ser considerados como costos en el desarrollo de un producto. Por ejemplo, si para la siembra de un cultivo se utiliza la mano de obra propia. Dice, ¿no? Bueno, en el caso del productor que trabaja también en el campo. Aunque no perciba un salario, dice, se debe considerar esa mano de obra en la valoración de costo, ¿no? Lo mismo si nosotros obtenemos un producto, como por ejemplo un maíz, o hacemos los rollos, y tenemos que tener en cuenta el, el costo, ¿sí? La valoración en dinero. Se llama sesiones internas, sesión interna porque suponemos que desde la actividad agricultura, ¿no? De la actividad cultivo de maíz, podríamos decir, ¿sí? Pasaría, es como si internamente se lo venderíamos a la actividad de invernado, de recría, ¿no? Para los animales. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, ese maíz que están comiendo esos animales no es gratis, ¿sí? Que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Y bueno, porque
porque si no lo tenemos en cuenta, decimos, bueno, lo podríamos haber vendido y obtenido una ganancia, un margen por ese, entonces ahí cuando digo, bueno, por ese producto, ¿no? Ahí cuando digo, bueno, me convenía venderlo, me convenía comprar, me convenía cultivar o comprar, ¿sí? O en vez de consumirlo, venderlo, ¿sí? Bueno, entonces, para tomar todas esas decisiones. Eh, bien, acá vamos a dejar de compartir. Ahí está, el agrónomo, el ingeniero agrónomo, licenciado en administración, también prestan su servicio. Bien, ahí estaban. Eh, vamos. Ya estamos casi en el recreito. Les voy a ver. Ah, se me cerró. ¿Vamos mañana a Rivera? Se me cerró la clase 11. Ahí está. A ver. Mm, ¿Qué pasó acá? Ahí está. A ver. No, para nada. Acá. Estaba intentando compartir para ganar tiempo antes del recreito. Ahí está. A ver ahora. Mm, a ver qué pasó, che. Están. A ver, ¿están viendo curso clase 11? ¿O están viendo la lista de... Perdón, a ver. Yo veo la lista Una veo, profe, lista. yo. No se ve una lista, perfecto. Se ve la lista. A ver, vamos de nuevo. Bueno, ahí ya les doy. A ver, ahora me parece que sí. ¿Ahora Sí, ahora sí? sí. Ahí Sí, está. sí. Bueno, así nos queda entonces ya para arrancar con esta clase. ¿Sí? Debemos costos agrarios y sus aplicaciones. Vemos los recursos clasificados, concepto de cuenta contable. Dice, para el caso de la empresa agrícola, los recursos se identifican, perdón, eh, con la mano de obra, insumos y materiales utilizados en la obtención de los fines productivos o productos de la finca, ¿no? Productos de la finca. Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Un poco continuación de lo que veníamos viendo. Nos tomamos unos 5 o 10 minutitos y seguimos con esto, ¿sí? Con esta clase 11. Listo, profe. Los espero. ¿Qué hay mañana, River? El cumpleaños de Juan ¿Qué hace algo? va a hacer pizzas. ¿Eh? Va a hacer pizzas. Bueno, No sé si querés. y a la noche. Sí, a la noche. Bueno, voy a comer el quilombo. Ahí me pasaron las tareas de hoy. Ay, Dios.
Bueno, continuamos, ya queda poquito. Este concepto de sacrificar un recurso, un capital, ¿sí? Una inversión. Dice, se considera que un recurso se ha sacrificado cuando, por efectos de su uso, es imposible retornarlo a su condición original, ¿no? Como hablábamos de la semilla, por ejemplo, el fertilizante. Hablábamos hace un ratito nada más. Dice, ya que en cualquier momento podemos venderlo, cambiarlo. Dice, por ejemplo, el hecho de comprar un fertilizante no significa su sacrificio, ya que en cualquier momento podemos venderlo, cambiarlo o darle cualquier otro uso, ¿no? Pero una vez que nosotros lo aplicamos, ¿no? Una vez que aplicamos el fertilizante, que sembramos la semilla, dice, entramos en un punto de no retorno, un punto en el que es imposible recuperar el fertilizante y retornarlo a su condición original. Se considera entonces que un recurso se ha sacrificado cuando, por efectos de su uso, éste se consume o incorpora en el proceso productivo, ¿sí? Cuando es consumido o cuando es incorporado al proceso productivo. ¿Mm? No puede volver atrás. Bueno, acá vamos a resaltar dos clasificaciones, ¿sí? Una primaria, una primera y una segunda clasificación. ¿Sí? Tenemos la primera, vamos a ponerlo así. A ver, vamos a ponerlo con otro colorcito, así les queda. Dice, se considera los costos desde el punto de vista de su función en la empresa y los clasifica como gastos empresariales y costos de producción, ¿no? Bueno, tenemos una clasificación. Y la segunda clasificación dice, considera los costos solo en su relación con la parte productiva de la empresa y los clasifica como costos directos y costos indirectos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Muy bueno, porque un costo, o cuando hablamos de costos fijos y variables, ¿sí? Un costo variable podía ser un costo directo, ¿sí? Pero bueno, no teníamos que confundir porque tenemos dos clasificaciones, ¿sí? En ese caso también, por un lado la de costos directos o indirectos y la de costo variable o invariable, ¿no? En este caso es la primera clasificación entre los gastos empresariales y los de la producción, ¿no? Por un lado del funcionamiento de la empresa y por el otro lado los de la producción. Eh, entonces tenemos dos clasificaciones distintas, ¿sí? Según que, según su función, en la primera clasificación según su función, y en la segunda clasificación, ¿sí? Según su función en la empresa, ¿sí? Y en la segunda, con la parte productiva, ¿no? En relación con la parte productiva. Si lo vemos desde la producción o si lo vemos en la función que tiene ese costo dentro de la empresa. ¿Sí? Es importante tener en cuenta esta clasificación. Y que son dos clasificaciones distintas. Dice clasificación general de los costos. Los costos de producción por un lado y los gastos empresariales por el otro. Lástima que no se ve muy bien
este cuadrito. Yo sé que necesito lentes, pero seguramente ustedes también lo están viendo igual de nublado que yo, capaz que no tanto. Sí, tenemos entonces los costos directos, por un lado los costos directos, ¿sí? En los costos de producción, los directos y los indirectos, ¿no? Los cuadritos verdes. Los directos y los indirectos de producción. Y después tenemos abajo los de mano de obra, insumos, materiales y los costos de post cosecha, de infraestructura, ¿sí? No sé si ustedes lo alcanzan a distinguir. Y por el otro lado, tenemos los gastos empresariales y dentro de gastos empresariales ahí tenemos los sueldos administrativos, servicios, impuestos, gastos de viaje, etcétera, 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 ¿no? Que son importantes para el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Que no están ligados al producto, ligados a la producción, pero que son importantes para que la empresa funcione, ¿sí? Entonces, ahí veíamos las dos clasificaciones. ¿Sí? La de costos directos e indirectos es lo que vamos a ver cuando empezamos a ver margen bruto, resultado operativo, resultado por producción, utilidad neta. Y acá tenemos, ¿no? En estas clasificaciones, ¿sí? Gastos empresariales, dice, son erogaciones de recursos necesarios para mantener un funcionamiento a la empresa, ¿sí? Para que funcione la empresa, para mantener la empresa funcionando. Son importantes, necesarios. Dice, entran en este grupo, dice, un conjunto de costos que no son de producción, pero que son necesarios para el funcionamiento, y justamente un costo de contabilidad, ¿sí? Y sin contabilidad, bueno, yo puedo sembrar igual, pero para que funcione la empresa, sí, perdón, ¿alguien me estaba haciendo una consulta? ¿O estaba...? No. Ah, por ahí tenía el micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, profe. Ah, a ver, yo lo voy a silenciar. Después ustedes sí saben que si quieren hablar, por supuesto abren el micrófono, no hay ningún problema. Bien, gracias. ¿Está? Entonces, los costos que no son de la producción, pero que son necesarios para que funcione la empresa. Los gastos empresariales, dice, se asocian directamente con el periodo en que se causan y no con la producción. Bueno, un poquito hablábamos de este ejemplo cuando decíamos el presupuesto, cuando hacemos el presupuesto financiero, de cuáles son los gastos que va a haber, ¿sí? Si en determinado tiempo voy a tener, en un determinado mes voy a tener un gasto de un servicio, por ejemplo, ¿sí? El de arrendamientos, ¿sí? Seguros, salarios. Poder hacer un presupuesto financiero sería poder estimar cuál va a ser ese egreso que voy a tener en los determinados momentos del año, en los determinados meses, puede ser, ¿sí? Para poder justamente contar con una liquidez, contar con el dinero para poder solventarlos, para poder afrontarlos, pagarlos. Dice, bueno, y acá están los ejemplos, ¿no? Que dábamos un poco hace un rato: servicios, arrendamientos, seguros, salarios. No han sido, dice, relacionados con la producción, sino con la administración, logística y la estrategia, ¿no? Entonces, esta es una de las puntos principales. Vamos a buscar Rosita. El gaucho rosa. Bueno, a ver. Los gastos generales. En un caso particular, dice, de los gastos empresariales, son los llamados gastos generales. Entre ellos incluyen los servicios útiles, elementos de aseo, arrendamientos, impuestos, seguros, ¿sí? Y todos estos costos, todos estos gastos van a estar
dentro del grupo, podemos decir, entre comillas, del grupo, ¿no? De los gastos totales o, en caso de los costos totales. ¿Sí? Tenemos servicios, entonces útiles, elementos de aseo, ¿sí? De higiene, arrendamientos, impuestos, seguros, son los empresariales o llamados generales en este caso. Dice, se caracterizan por afectar a la empresa en general y no a alguna de sus dependencias. Fíjense, ¿no? En general, que en todos los sectores de la empresa se necesitan. Entonces, esto ya sea bienes, servicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso, por eso son generales, porque en general en los distintos sectores de la empresa van a estar presentes, ¿sí? Y ahora la segunda clasificación, ¿sí? Tenemos la de los costos de la producción. Dice la valoración de los recursos destinados a la transformación de la materia prima, ¿sí? Se transforma una materia prima, como decíamos en este caso una semilla, otros insumos, ¿no? ¿Se transforman en qué? Se transforman en productos, ¿sí? La combinación entonces de los recursos, ¿sí? Materia prima, tierra, trabajo y capital, esa transformación para obtener el producto, ¿sí? Para obtener los productos. Se me fue. En las empresas agrícolas, dice, se llama costo de producción a la aplicación, dice, de recursos, mano de obra, insumos y otros, dice, que conduzcan a la obtención de la producción y al proceso de transformación de la producción en productos terminados para la venta, dice, post cosecha. Entonces, en obtener ese producto y tener ese producto listo para la venta. ¿Sí? Porque, bueno, porque el producto puede estar ahí, el grano estar ahí en la planta, pero acondicionarlo, ¿sí? Cosecharlo, puede ser secado, ¿sí? En empresas pecuarias, ¿sí? Pecuarias de ganadería, de animales, dice, se llama costo de producción a las aplicaciones de recursos que se realicen a los galpones de aves, a las plantas de concentrados, ¿no? Si es que hay, a los corrales, los alambrados, cercos, ¿no? A los mismos animales, dice, y a las áreas donde se transforman en derivados o productos a vender, ¿sí? En empresas agroindustriales se llama costo de producción a las aplicaciones de recursos o mano de obra, materiales, a la planta de procesamiento, ¿sí? Y acá tenemos los conceptos importantes, ¿sí? A tener en cuenta que, bueno, muchas veces nos generan alguna confusión. Costos y gastos. Dice, podemos considerar gasto como aquella parte de los desembolsos que invierte la empresa en sí misma para garantizar su funcionamiento. Entonces, desembolsos para garantizar su funcionamiento, ¿sí? El funcionamiento de la empresa. Costos, esos desembolsos, ¿sí? Teniendo en cuenta que tenemos algunos costos que no son que no son erogaciones, ¿sí? Bien,
De la empresa dice que se invierten en la generación de los productos, ¿sí? Generación de productos, ¿no? Entonces, generación de productos. ¿Está? A ver. Ahí nos queda bien marcadito. Bueno, entonces, tenemos los gastos, los desembolsos, ¿sí? Que invierte la empresa en sí para garantizar el funcionamiento. Y los costos, esos desembolsos, que se invierten en la generación de productos, ¿sí? Ambos llegan al estado de resultado por distintas vías, pero finalmente se funden para deducirse de los ingresos en el cálculo de la utilidad, ¿sí? La utilidad sería la ganancia, ganancia neta o margen neto, ¿sí? Una utilidad neta, un beneficio. Ejemplos de costo de producción, dice todos los pagos que se realizan por la ejecución de las labores agrícolas, siembra, fertilización, fumigaciones, los insumos. Entonces acá tenemos servicios, podríamos decir, acá, ¿sí? Siembra, fertilización, el trabajo, las labores, los servicios son, ¿sí? Y por el otro lado, estos insumos que serían bienes, ¿sí? Fertilizantes, fungicida, insecticida, herbicida, etcétera. ¿Sí? Ahí tenemos los costos de producción. Acá les voy a pedir que ustedes me pongan, no pueden escribirlo ahí en un papel y después ir escribiendo en el chat. Dice, una actividad que ustedes quieran, ¿no? Así como dimos el ejemplo, qué sé yo, puede ser producción de huevos, puede ser cultivo de maíz, puede ser, no sé, algo que ustedes, o incluso algo que ustedes conozcan, ¿sí? Sea agropecuaria o no, sí puede ser alguna actividad que ustedes conozcan, una actividad, un servicio, dice. eh, Realizar una lista de costos para esa actividad, ¿no? Todo lo necesario para esa actividad. Y, bueno, fíjense si los podrían clasificar entre fijos y variables. Compartimos en el chat esta actividad. Entonces yo les doy unos 10 minutitos. Si necesitan 15, les doy 15. Una actividad que ustedes quieran, ¿sí? Que ustedes elijan. Y me ponen en el chat, ponen, bueno, ¿qué actividad? Y después me ponen costos fijos y los costos variables. ¿Sí? Así los compartimos entre todos. Los que se animen a hacerlo, no hay problema, no es obligatorio. ¿Sí? Si es alguna actividad que ustedes conocen, buenísima. No tienen que poner el valor, ¿no? No tienen que poner el valor en peso ni la cantidad, simplemente como habíamos hecho en el caso de sorgo, creo que hicimos un ejemplo de sorgo, que decíamos, bueno, teníamos este herbicida, este fertilizante, la semilla, ¿sí? Etcétera, otro insecticida, ¿sí? El servicio de pulverización, el servicio de no sé qué, ¿sí? Perdón.
Qué bueno. Sí, sí.
Bueno, ahí estaba leyendo algunas de las actividades, tambo, contratista, producción de carne, ¿sí? Cría. Bien, bien, bueno, qué bueno que se han ahí animado. A ver, ¿qué más? Administración provincial. Tenemos un poco de todo. Por acá arrancábamos con la cría de cerdo, entonces, no sé si ustedes también, bueno, ustedes sí lo ven en el chat general. ¿Sí? La cría de cerdo, el padrillo, amortizar, muy, pero muy bien cómo han aprendido. A ver, vamos bajando. Ahí estaba, ¿no? Costos variables. Bueno, podríamos agregarle, por ejemplo, a la cría de cerdo como costos variables, el alimento, ¿sí? El alimento, la sanidad, eh, que van a variar, se van a incrementar los costos cuando tengo más producción. Y cuando tengo menos producción, menos cerdos, van a bajar, ¿no? Entonces tengo más cerdos, voy a tener mayor costo de alimento, ¿no? Voy a tener que darle de comer, voy a necesitar más alimento. Entonces, varíe cuando varía la producción, ¿sí? Bien, bien. ¿No? La parte de administración provincial. Acá tenemos costos fijos, ¿no es cierto? Sueldos, de obra social. A ver. Ese. Son variables. Ah, a ver, acá. Las comidas, movilidad, dinámico. Matías, Sí, ese justamente ese ejemplo lo puse yo, y no sé si se entendió específicamente lo que quise decir, que hay costos que son fijos, nada, sueldos, no sé, ART, obra social, pero digamos que también son variables, porque muchas veces tenés el tema, no sé, de los aguinaldos, o si están dentro, obviamente hablando en blanco, tenés la área salarial, digamos, en lo rural, que es diferente a la ley de trabajo, entonces, o sea, diferente porque está nomenclatada digamos, en otra ley o tiene su propia ley. Entonces también tenés el tema de que son variables, ponerle cada 3 meses o cada 6, depende, digamos, bueno, del movimiento. No está, sé si está está bien, buena, está si buena se la entendió. apreciación para hacer una aclaración, ¿no? Porque Gracias. nosotros trabajamos, podemos trabajar, por ejemplo, en economía, podemos trabajar con modelos, ¿sí? Modelos quiere decir una parte de la realidad que no es la realidad, una extracción de la realidad que no es la realidad. ¿Para qué? Y bueno, para analizarlo. Entonces, uno de los modelos, el modelo, uno de los puntos puede ser de no tener en cuenta la inflación, ¿no? Por eso a veces trabajamos, muchas veces, cuando, en algunas producciones agropecuarias, trabajamos en dólares para decir, bueno, sí, también hay inflación en dólares, pero hay menos inflación. Entonces, por ahí, sí, hay aumentos, hay variaciones por la inflación, ¿no? Pero sacado, descontado de eso de la inflación. Si nosotros tenemos 5 empleados, y vamos a tener sin que pagar 5 sueldos, ¿no? Vamos a tener que pagar 5 sueldos, podemos decir. Ya sea aunque vayan aumentando por la inflación, ¿sí? Podemos decir que son fijos esos sueldos.
Claro. ¿Sí? Lo que va a variar cuando varía la producción, en el caso del sueldo, es, por ejemplo, un premio por producción. ¿Sí? Cuando hay premios por producción, es Por ejemplo, decir, un porcentaje que se le da, por ejemplo, a un empleado de un tambo por la cría de terneros, por ejemplo, ¿sería el caso o no? sí, ¿Podría o ser un por caso? producción, o por litros de leche O producidos. por litros de ¿Sí? leche también. Bien, entonces cuanto más En el caso perfecto, sí. en el O caso en del de cría de contratista, ternero, sí. Entonces, mientras más ternero va a destetar, mayor va a ser el premio, o sea que Claro. más voy a tener en el Mayor va a ser que el caso pagarle. porcentaje. Mayor va a ser el Exactamente. porcentaje. Lo mismo con la Entonces, leche. contrario, A ese mayor puede ser un cantidad de costo leche, variable. Exactamente, claro. ¿sí? Muy, pero muy bien. Entonces, el salario tiene un salario fijo y además puede tener un premio por producción que va a ser variable, ¿sí? Gracias, Matías, y gracias a Muy, todos. pero muy bien. Bien, bueno, acá, por ejemplo, sanidad, alimentación serían costos variables, ¿sí? Justamente por eso, cuando hablamos desde la producción, de la cantidad de productos, ¿sí? Cuando aumenta el producto, ¿sí? En la cría, ¿no? Tengo mayor cantidad de vacas y voy a necesitar más alimento, ¿no? Por lo tanto, va a ser más forraje, ¿no? Por lo tanto, va a ser variable, ¿sí? Bien, uno de los puntos principales que veíamos en una de las clases anteriores es que en el largo plazo, a largo plazo, los costos fijos también se hacen variables. ¿Por qué? Porque la empresa crece o se reduce, ¿sí? Entonces voy a tener más empleados, menos empleados, ¿no? Eso que era fijo va a terminar siendo variable. Por Acá, ejemplo, yo que puse muy en un bien, tambo la mira mano algo. de obra. Sí, La mano de obra puede ser costo fijo o costo variable, según la producción que haya en el caso de un tambo. y si es temporal, a corto plazo los salarios mensuales de los trabajadores permanentes va a ser fijo, ¿sí? Pero si el tambo crece, puedo tener más trabajadores, entonces va a ser variable. Si se paga en porcentaje de producción a una parte, esa parte va a ser variable, ¿sí? Porque cuanto más producción hay, mayor es el costo, ¿sí? Bueno, mi papá tiene tambo, por eso más o menos Ajá. estaba en el tema. Bien, muy pero muy bien. Bueno, contratista. Bien, muy bien. Acá el gasoil, sueldos, costos variables. De la maquinaria, bueno, acá, bueno, hablamos de amortización, dice precio, repuesto, ¿sí? Eh, bueno, el contratista que cobra por hectárea, ¿sí? La cosecha, mientras más hectáreas coseche, más gasoil va a gastar, ¿sí? Más gasoil, ¿no? Más hectáreas, más gasoil. Entonces el gasoil sería un costo variable, ¿sí? Bueno, esto nosotros recién nos estamos metiendo un poquito en esto y llevándolo a la práctica, por eso quería que ustedes vayan tirando más o menos para ir charlar, para animarse, para intercambiar. Es una muy buena oportunidad cuando hay algún error para aprender en base a ese error o equivocación o por desconocimiento, por supuesto, porque recién nos estamos metiendo en estos temas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que esos ejemplos que surgen nos ayuden a repensar el concepto. ¿Sí? Entonces se paga también el contratista. Bueno, si tiene sueldo, paga sueldo fijo, ¿sí? Sueldo mensual va a ser fijo y si paga un porcentaje de las hectáreas cosechadas, ese porcentaje va a ser un costo variable. Bueno, después lo otro muy bien. El tambo, mano de obra, bien, sanciones. Los gastos de sanidad, muy bien, en el tambo.
Perfecto, muy, pero muy bien acá también, en un servicio de alambrado, va, mejor dicho, sí, el alambrado cuanto más metros se alambran, podemos decir, vamos a necesitar más alambre y más materiales. ¿Sí? Bueno, bien. Y seguimos en este mundo de los costos, nos quedan unos minutitos nomás. La clase está siendo grabada. Yo voy a seguir hasta terminar las filminas, las diapositivas. Si a las 9 algunos se tienen que retirar, se retiran, por supuesto, no hay drama. Yo si me llevo unos minutitos más, sigo para terminarla. Adicionalmente se consideran costos, dice la valoración de los recursos, mano de obra, insumos y otros, dice, consumidos en ciertos espacios y dependencias de la finca, dice la bibliografía, ¿no? De el establecimiento agropecuario, diferentes de los cultivos, dice, pero relacionados directamente con la obtención de la producción, como las vías internas, los caminos, las plantas de post cosecha, ¿no? Puede ser de secado, la planta de silo, pozos, sistemas de riego, canales, ¿sí? Sí, que hay acá que son diferentes que no tienen nada que ver con la obtención de ese producto, pero que sí son necesarios, por ejemplo, para transportar ese producto, para almacenarlo, ¿sí? Eso es más o menos lo que me está diciendo acá en esta parte. Acá tenemos otra vez, veíamos en la clase anterior, gastos, dice conceptos que conforman los gastos generales y empresariales, administración, logística, estrategia, que se relacionan directamente con el periodo. Esto lo habíamos visto. Dice, y costos de producción para todo el grupo de conceptos que se refieren a los costos de producción propiamente dicho. No, esto lo marcamos hace un rato que lo veíamos de la clase anterior. ¿Sí? Componentes del costo, y qué bueno que vimos algo de estos conceptos. Otra vez, no sé si soy yo que me faltan anteojos. No, ahí está. Estaba viendo nublado de nuevo. Componentes del costo, dice, surgen de la valorización económica de los insumos, la que se expresa a través de los gastos, amortizaciones y los intereses. Dice, se puede decir también que el costo es la suma de estos tres componentes, ¿sí? Otra entonces de los conceptos, que el costo está compuesto por gastos, amortizaciones, intereses y si vamos a, por ejemplo, el costo del contratista, ya que estaba el ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, va a tener distintos gastos, ¿sí? Gastos del empleado, ¿sí? De alimentación, etcétera. Va a tener el desgaste de las máquinas, ¿sí? Y puede tener intereses por un crédito para financiamiento, un costo de oportunidad, porque ese dinero que se ha invertido acá se podría haber invertido en otra cosa o, como decimos en el costo de oportunidad, se deja de ganar en una actividad para invertir en esta, ¿sí? Entonces, todo esto va a componer un costo. Gasto, dice, es la parte del costo que corresponde a la adquisición de bienes y servicios que son
íntegramente consumidos durante un ejercicio productivo. Dice, por ejemplo, las semillas, los agroquímicos, los combustibles, la pulverización, la cosecha, un ganado para ser engordado. Dice, no es sinónimo de erogación en efectivo. Por ejemplo, es un gasto la mano de obra empleada para arar, dice que es aportada por el productor, dice, y que se tendrá que tener en cuenta en los costos a través de su imputación. Un poco veíamos anteriormente este ejemplo, ¿no? Sí, que aunque no le paguemos a nadie, trabajo se realiza, está, y entonces lo tenemos que tener en cuenta ese gasto. Dice, también resulta conveniente diferenciar lo que es un gasto de una inversión. Dice, una inversión es la inmovilización de capital en insumos durables, dice, lo que como su nombre lo indica, duran más de un acto productivo. Dice, compra de tractor, instrucción de mejoras, pradera, de alfalfa, etcétera. Acá tenemos una aclaración. Dice, dejar en claro esta diferencia, dice ya que algunos bienes, aunque puedan conservarse más de un ejercicio, como semillas, agroquímicos, fardo, dice, no dejan de representar un gasto, dado que cuando intervienen en el proceso de su producción, se consumen en su totalidad. ¿Sí? Fíjense. Entonces acá hablamos de estos bienes que sirven para producir otros bienes, pero que en realidad se consumen, ¿sí? Unos se consumen y otros se amortizan. Amortización. Los bienes durables que tienen una vida útil limitada. Ah, no sé qué me pasó acá, que salió esto. Me salió un cartelito. Desde el punto de vista económico, dice, y duran más de un ciclo productivo con el transcurso de los años, van perdiendo valor. ¿Sí? Esto lo veníamos charlando, lo veníamos viendo. Y acá dice el interés a la tierra, le corresponde una renta, al trabajo un salario y al capital un interés. ¿Sí? Un interés de un préstamo o ese costo de oportunidad que vamos a ver por acá. Costo de oportunidad. Poner ahí para los que están viendo la clase grabada. Parece que la clase la compu, a ver, ahí está, me salía otro cartel. ¿Qué pasó? La clase quiere terminarse, me pasé de las 9. No sé qué pasó. A ver, quería darles... No sé si están viendo... Sí, se ve. Inmovilización del capital. Ah, bueno, como les decía, el que quería retirarse, no hay problema, nos quedan, nada, nos quedan una, nos va a quedar esta y una más, porque la otra es el muchas gracias, así que, sí, inmovilización del capital por un determinado periodo de tiempo, dice. Esto lleva a que no se puedan utilizar en otra alternativa, originando una pérdida, entre comillas, ¿no? Si se tiene en cuenta la utilidad que podría generar el capital en otro uso. No lo que pierdo de ganar, lo que dejo de ganar, ¿sí? El costo de oportunidad. Esa ganancia que se deja de percibir, eso que dejo de ganar, es lo que se conoce como costo de oportunidad. Este concepto da origen a que se aplique un interés a los diferentes capitales que intervienen en la producción, ¿no? Ese dinero que yo invierto en esa actividad, como decimos siempre, ¿sí? La podría haber invertido en otra, ¿sí? Entonces podría haber obtenido un interés. O sea que tengo que tener en cuenta eso que dejo de ganar. La tasa de interés, y ya terminamos, se compone del costo de oportunidad y del riesgo.
El costo de oportunidad es la tasa real siendo la misma para todos los capitales. Dice, el riesgo en cambio es particular de cada tipo de bien. Cada componente del capital productivo está asociado a distintos niveles de riesgo que ya lo vamos a ver en otras próximas clases. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen que me pasé un poquito. Que tengan muy buen fin de semana. Ya debe estar activada la actividad 11. Así que bueno, mucho éxito. Cualquier consulta, saben que acá estamos. Gracias por todo. Gracias, profe. profe. Buen fin de- Nos buen vemos fin de igualmente. semana. Adiós. Chao, chicos, gracias. Adiós. Chau, chau.